SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. La última hora de esta noche de viernes nos lleva a Israel, donde hay al menos un muerto y varios heridos en un ataque en Tel Aviv en pleno paseo marítimo. Es el sonido allí, es la información que confirma el ministro de Exteriores de Israel, donde la alerta es máxima. El primer ministro Netanyahu acaba de movilizar a la policía de frontera y a fuerzas militares adicionales, lo dice en un comunicado que sabemos hasta ahora. Victoria García, buenas noches. Hola Marina, muy buenas noches. Se trataría de un individuo conduciendo un vehículo, se lanzó sobre ese paseo peatonal en las inmediaciones de la playa de Tel Aviv, tratando de arrastrar y acabar con la vida de varias personas. Inmediatamente después procedió a disparar contra algunos de esos viandantes. Fue abatido por policías de paisano, porque sacaron el arma y le dispararon. Y a esta hora las noticias que hay es que hay un fallecido, como decías, y 6 personas más heridas. Todos serían turistas extranjeros. Esos son los datos que ha facilitado la policía de Israel. El tiroteo, escuchamos el momento, se producía después de que este individuo, que es de israelí de origen árabe, condujera la furgoneta por ese paseo, después retrocedió, se acercó hacia una gasolinera y de nuevo volvió hacia el lugar donde había intentado atropellar a la gente. Antes la policía, como te decía, un agente de paisano acabó con él. Todo esto, Vicky, en medio de una tensión que ha escalado al máximo en décadas en Oriente Próximo. El jefe del Estado Mayor israelí ha ordenado hoy la movilización de reservistas, pilotos y operadores de drones después de atacar de madrugada el sur del Líbano y la Franja de Gaza. Bombardeos en respuesta, según Israel, al lanzamiento de cohetes de Hamas desde esos territorios. Y en la Cisjordania ocupada, 2 hermanas de 15 y 20 años, 2 colonas israelíes de nacionalidad británica, según Sky News, han sido asesinadas también en un ataque. Pues todo comenzaba a principios de la semana con esos ataques con cohetes desde la Franja de Gaza y también desde el sur del Líbano. Israel respondía de modo contundente, como lo hace de modo habitual, utilizando el ejército, bombardeando zonas donde ellos consideran que se esconden la gente que prepara estos ataques, e incluso directivos de Hamas, que es el partido actualmente que está en el poder en la Franja de Gaza, dijeron que esos bombardeos israelíes han destruido un hospital al completo. Con toda esta tensión que iba incrementando día a día, ocurrió lo que se esperaba, que Netanyahu anunciaba hoy alerta máxima a su ejército, y hace unos minutos también decía que ponía en alerta a los servicios de aduanas, de fronteras y también a la policía. Le escuchamos. Buscaremos a los autores, a los que están detrás de este atentado. También pondremos a la policía en su máxima alerta, porque esto no lo vamos a permitir. Desde el Líbano también han dicho que van a denunciar a Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU por estos ataques indiscriminados. De momento la situación es muy tensa en la región. Victoria García, cualquier novedad volvemos contigo. Gracias. Un saludo. Pues pendientes de la última hora en Tel Aviv, el resto de asuntos de este viernes. El día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, es Viernes Santo. Y ya ha empezado el tradicional Vía Crucis que todos los años se representa en el Coliseo romano, pero esta noche por primera vez sin el Papa Francisco. El pontífice, que estuvo ingresado la semana pasada por una bronquitis, no participa en el Vía Crucis que se celebra ahora mismo por el intenso frío que hace en la ciudad, según ha informado esta tarde el Vaticano. Aquí en España, el Viernes Santo nos deja sonidos imprescindibles como este, la rompida de la hora en Calanda, en Teruel. En las carreteras, 2 personas más han muerto en accidentes de tráfico en las últimas 24 horas. Se suman a las 18 víctimas que llevamos esta Semana Santa, más que las que hubo el año pasado, y aún no ha empezado la operación Retorno. Y hoy han pasado por la capilla ardiente del exministro Josep Piqué distintas figuras de la política española para darle un último adiós. Murió ayer a los 68 años, entre ellos el que fue su jefe en el gobierno, José María Aznar. En estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas como él.
Además, si entran en cadenaser.com verán como el 80% de los alimentos que se tienen en cuenta para calcular el IPC han subido de precio en los 2 primeros meses del año. De 52 productos, 41 eran más caros en enero y febrero que a finales del año pasado. Estamos hablando de productos básicos como alimentos para bebés, legumbres y hortalizas. Y hoy es el día en que los fans de Star Wars se van a la cama con una buena noticia. Disney ha confirmado que van a hacer 3 nuevas películas de la saga con Daisy Ridley, la Jedi Rey Skywalker, en las películas de nuevo como protagonista. Así, entre aplausos, la han recibido hoy los fans reunidos en la convención anual que se celebra en Londres. La nueva trilogía la dirigirán 3 directores distintos, entre ellos la primera mujer. Y el día de una historia estremecedora, de esas que es difícil sacarse de la cabeza. La Guardia Civil ha detenido en Colmenar Viejo, al norte de Madrid, a un matrimonio por maltratar a sus 8 hijos menores de edad. Los agentes han encontrado una escena dantesca dentro de la casa, con los 8 niños sucios, malnutridos y arrinconados en una misma habitación. Joan Jimeno. Un chalet de Colmenar Viejo donde de puertas para afuera todo parecía normal, pero por dentro escenario de una situación de tremenda suciedad y de maltrato. Los 8 hijos, el más mayor de 14 años, el más pequeño de 4, vivían hacinados en una misma habitación. Los padres les tenían prohibido pisar el salón y les castigaban a quedarse en el patio de la casa bajo el sol, bajo la lluvia, con calor o con frío. Los agentes de este operativo relatan un escenario completamente degradante para estos menores en una casa extremadamente sucia y con evidencias claras de maltrato y de falta del más mínimo cuidado. La operación de la Guardia Civil es la conclusión de una investigación en coordinación con la Fiscalía que comenzó con las sospechas de maltrato de uno de estos menores que faltaba a clase de forma constante. No era el único, también lo hacían sus 7 hermanos. El padre, que es médico, firmaba los justificantes para entregarlos al colegio. La Guardia Civil sospecha que su mujer, además, también está sometida a violencia machista en este caso. Los dos han perdido la patria potestad de sus hijos y tienen una medida de alejamiento, por lo que no se pueden acercar a ninguno de ellos. Noche de análisis en Hora 25 con Lourdes López Cumbre, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Marina. Con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas noches. Y con el escritor Juan Manuel de Prada. Buenas noches, Juan Manuel. Juan Manuel, hola. Hola, muy buenas noches. Ahora te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Creo que en tu tierra hay mucha tradición de Semana Santa. Sí, la Semana Santa de Zamora es la mejor de España, sin duda alguna. Ya sabes, no lo vamos a ya sabes que cualquier persona en cualquier localidad de España diría lo mismo, pero no, ciertamente la Semana Santa zamorana, yo me atrevería a decir que dentro de las Semanas Santas austeras, ¿no?, frente a las más coloristas, que son las andaluzas, me atrevería a decir que la Semana Santa zamorana es de las mejores, sin duda alguna, de España, en efecto. Lourdes, ¿y tú te estás perdiendo algo por estar en Madrid? Bueno, yo como estoy entre Madrid y Cantabria, yo creo que, como bien dice Juan Manuel, hay pocas comunidades autónomas que no tengan tradición, aunque sí que es verdad que algunas son más espectaculares, ¿no? Suscribo todo lo que ha dicho Juan Manuel, porque la de Zamora yo creo que es espectacular. Pero en Cantabria también hay representaciones incluso en vivo de lo que es la crucifixión y toda la pasión. Y en Madrid, bueno, acabo de ver una de las más bonitas, que es la de Jesús de Medinaceli, o sea que creo que también en todas las comunidades hay tradición. Es que aquí en Madrid, Pablo, desde hace unos años las procesiones han vuelto a tomar las calles. Hubo un momento en el que no era así, pero sí, en los últimos años han vuelto. A mí una cosa que me parece muy interesante, y no tengo muchos datos al respecto, es como este reverdecer de una cierta aproximación tanto folclórica como tradicional a costumbres que antes no se les daba mucha importancia, pero ha ocurrido incluso en lugares como la Comunidad de Madrid, que nunca han tenido una identidad muy fuerte, ¿no? Por poneros un ejemplo, lo que ocurre ahora mucho más con San Isidro, la Pradera, vestirse de chulapo, este tipo de cosas están otra vez reverdeciendo, y yo creo que es un movimiento interesante que a lo mejor tiene que ver también con esta vuelta un poco a las raíces tras la pandemia, esa comunidad más cercana, ¿no? Puede ser. Bueno, de momento poco Viernes Santo, hora y media de análisis por delante, pero antes, en la contra de Hora 25... Take it.
En la contra de hora 25, una razón, en este caso inquietante, para mirar al cielo. Cada semana nos cae encima, cae sobre la Tierra, un buen trozo de chatarra espacial y hay 100 billones, con B, de piezas orbitando sobre nuestras cabezas. Javier Gregori. Espacio, año 2030. 3, 2, 1. 60.000 satélites están ya dando vueltas alrededor de la Tierra y esto será 4 veces más que los 9.000 satélites que funcionan hoy. El número de plataformas espaciales está aumentando de forma importante y sin precedentes en la historia del ser humano. Y por esa razón también se está agravando a la vez el problema de la basura espacial. Ivonne Rodríguez Juarbe es una de las mejores ingenieras de la NASA que trabaja ahora en el Centro Espacial Goddard y desde allí nos explica que ahora su objetivo es encontrar mejores soluciones técnicas para este grave problema de la basura espacial. El problema existe y queremos que no se empeore. De hecho, ahora mismo hay más de 100 billones con B de piezas de chatarra dando vueltas sin ningún tipo de control en órbitas que están cerca de nuestro planeta. Benjamín Bastida es experto en basura espacial y trabaja en Alemania para la ESA, la Agencia Espacial Europea. Hemos empezado mal, porque ya llevamos 60 años acumulando basura, pero creo que ahora y hay la mentalidad ya de intentar resolverlo. Pero, a la espera de estas soluciones, cada semana cae ya a la Tierra un objeto espacial en desuso de grandes dimensiones. Una pausa y abrimos ya sí el tiempo del análisis. Hora 25. Marina Fernández. Con Lourdes López Cumbre, Juan Manuel de Prada y Pablo Simón en este viernes de análisis en Hora 25. Análisis que vamos a empezar a partir de un dato que en realidad cada una en su casa seguro ya ha calculado a ojo, pero aquí lo hemos hecho con las estadísticas en la mano. 8 de cada 10 alimentos, la inmensa mayoría, se han encarecido en los primeros meses de este año. Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Cuéntanos, ¿cómo llegamos a ese dato, ese 80% de productos más caros que a final del año pasado? Pues lo que hemos hecho ha sido entrar en el desglose del precio de cada producto que hace el INE para elaborar el IPC. Para hacer el cálculo del índice de precios al consumo, Estadística comprueba más de 200.000 precios en toda España de unos 460 productos. Estos productos los agrupa en 200 categorías para saber cómo ha evolucionado, por ejemplo, el precio de los carburantes, el precio de la ropa o el de los alimentos, como es el caso. Dentro de las categorías de alimentos hay 52 y lo que vemos es, mirando el precio que tenían en febrero, que es el último mes del que tenemos desglose, miramos ese precio, lo comparamos con el de diciembre y vemos que hay 41 categorías de alimentos que han subido de precio y solo 11 que están más baratas ahora que entonces. ¿Y de qué categorías, de qué alimentos estamos hablando? Pues lo que más ha subido de precio en lo que llevamos de año es la alimentación para bebés, los alimentos infantiles que en solo 2 meses se han encarecido un 12,9%. La lista la seguirían las hortalizas y legumbres frescas, que son un 11,3% más caras que el año pasado, y entre lo que más ha subido de precio también encontraríamos las pizzas, un 10% más caras, helados y salsas, un 7% más caras, cereales, confituras, arroz o pescado ahumado, que también han subido su precio un 6%. De media, el conjunto de todos los alimentos en estos 2 meses ha subido un 2% su precio, y por encima de esa media también encontramos desde el chocolate, los cereales, la mantequilla, el café o la comida preparada. Eso entre lo que más sube. Entre lo que menos sube, o entre lo que baja incluso en algunos casos, tenemos el aceite, excluido el de oliva, que es ahora un 8% más barato que en diciembre. También ha bajado su precio la carne, la harina y la pasta. Y de estos productos, Jordi, ¿cuáles tienen el IVA rebajado desde que empezó el año? Porque el Gobierno insiste en que funciona, mientras Unidas Podemos presiona para ir más allá. Pues si miramos solo los productos a los que se rebajó el IVA, hay un poco de todo. Hay algunos que han bajado de precio, como la pasta, la harina, que son un 3% más baratos,
Los huevos y la leche también son un poco más baratos, no llega al 1% su bajada de precio en estos 2 meses. En cambio, el resto han subido de precio. Algunos poco. El pan o la leche, por ejemplo, no llegan al 1% de encarecimiento, pero hay otros que sí que superan ese umbral, como las frutas frescas o incluso las patatas o el aceite de oliva. Y está aparte el caso de las legumbres y hortalizas frescas, que como decíamos antes son un 11% más caras, pese a que ha bajado el IVA que se les aplica. Hay por tanto un poco de todo y por eso el debate en el seno del Gobierno continúa con más peticiones de la parte de Unidas Podemos para topar el precio de los alimentos y para adoptar nuevas medidas que frenen lo que supone este encarecimiento para el bolsillo de los consumidores. Yolanda Díaz pedía la semana pasada que se aprueben nuevas medidas. Sigo señalando que queda camino por recorrer y que lo que tiene que ver con la cesta de la compra, con la alimentación, necesita que sigamos trabajando. Y la parte socialista del Gobierno dice que se están tomando las medidas adecuadas y pide además la vicepresidenta Nadia Calviño a las empresas que sean ellas las que bajen precios. Que este es el momento de que las empresas trasladen a la siguiente fase de la cadena y en última instancia a los consumidores y las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas que han recibido para compensar el alza de los precios de los fertilizantes. Hay que recordar que la bajada del IVA es una medida temporal que está previsto que se mantenga por ahora solo hasta junio, así que cuando nos vayamos acercando a ese mes es probable que se vuelva a reavivar el debate en el seno del Gobierno. Jordi Fábrega, gracias. Buenas noches. El 80% de los alimentos cuestan más ahora que a finales del año pasado, legumbres, frutas, y sigue el debate entre los socios de gobierno si hay que ir o no hay que ir a más, Lourdes. Sí, pues es un debate interesante porque es verdad que se han tomado medidas también drásticas que no han dado los resultados óptimos iniciales, ¿no? Es verdad que esto es una conjunción de efectos, evidentemente la energía, evidentemente el coste de la materia prima, evidentemente los costes logísticos, los costes de producción y finalmente los resultados en las empresas. Y como dice la vicepresidenta, algunas empresas han obtenido más beneficios y por lo tanto podrían repercutir en los precios al consumidor. Pero yo creo que hay una serie de factores que son exógenos y otros endógenos. Entre los exógenos, porque quizá los endógenos, es decir, los más internos, los más de nuestro país, pues se ha hablado demasiado, pero entre los exógenos yo creo que hay una serie de datos que deberíamos tener en cuenta. No solamente la guerra de Ucrania ha hecho que se encarezca la energía, sino que también ha generado una serie de reservas de acumulación de materias primas, que eso ha encarecido también los precios del producto, porque se ha intentado interceder en el mercado de los precios. Y yo creo que eso es importante, las reservas tarde o temprano terminarán y hoy, por ejemplo, veíamos cómo el cereal que viene de Ucrania no va a los países pobres, sino que los estamos acumulando algunos de los países ricos. Otro factor que me parece importante también ha sido pues esos vaivenes en los elementos financieros, esos costes de los intereses, esa subida exponencial de los intereses ha hecho que muchas empresas no inviertan y, por lo tanto, esa falta de inversión pues se ha traducido también en un incremento de costes porque se produce menos y se produce a un coste mayor. Y luego hay otro elemento también importante que yo creo que lo hemos podido comprobar con los últimos viajes estos a China de los grandes mandatarios, entre otros nuestro propio presidente, cuando no solamente ha ido para hacer ese papel de propensión de paz respecto de Ucrania y Rusia, sino también hemos ido en una perspectiva comercial. China e India, pero sobre todo China, está en un momento tremendamente importante. China ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha podido contener la inflación. Prácticamente todos los países hemos incrementado nuestra inflación, pero ellos lo han contenido en aproximadamente un 2,8%, que es prácticamente insignificante. China tiene una sobreproducción. Produce tanto que no consume y por lo tanto exporta, y nosotros, el resto de los países, lo que hacemos es importar. Pero ahora quiere cambiar ese juego de mercado y ahora lo que quiere es fomentar el consumo interno, lo está haciendo a través de cheques de familias. Las familias no están acostumbradas a consumir, están acostumbradas a ahorrar en China, pero si China se convierte en un gran factor de consumo,
por supuesto nos vendrá muy bien porque todos exportaremos, pero se incrementará hasta 1/3 del producto que se moverá en el mundo y eso también va a generar una serie de costes. Es decir, que hay una serie de factores exógenos más allá de los que ya conocemos típicos de la guerra. Y en los endógenos, y ya con esto termino, por supuesto ha bajado el coste energético, pero hay una serie de limitaciones legales. Por ejemplo, en la ley de cadena alimentaria, las empresas no pueden pagar a los proveedores por debajo de los costes. Por lo tanto, si los proveedores incrementan los costes, incrementan también los precios que llegan al consumidor. Segundo, hay una serie de utilización ahora de energías nuevas, pues el que es el biocombustible. Bueno, pues eso se nutre a través de maíz. Pues entonces el trigo y la soja se dejan de producir y suben sus precios. Y por último, cómo no decirlo, me lo vas a permitir, Marina, los salarios. Los salarios no se han incrementado. Ha habido algunos convenios colectivos con unos incrementos importantes, pero desde de más luego del 5%, pero sí, Marina, pero no se traduce en el resto. Claro, y si hiciéramos la media, apenas medio centenar se han firmado. Y si hiciéramos la media, no. Y además, aun cuando se incrementaran, no se conseguiría contrarrestar o compensar la pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido en estos años. De ahí que la propuesta que hicieron en su momento los sindicatos de admitir una subida con carácter progresiva en los próximos, del año anterior a dentro de 2 años, y además utilizar también como fórmula de incremento salarial los beneficios de las empresas, podría ser una manera de repercutir y de revertir todos los efectos negativos que ha tenido, porque cuando hablamos de la cesta de la compra no solamente hablamos de el precio del producto, hablamos también de cuánto me puedo gastar. Y el problema de cuánto me puedo gastar es que si no se incrementa mi salario, pero se incrementan los costes, yo no puedo gastar tanto. Es una cesta que hemos ido modificando, que los españoles han ido modificando a medida que la inflación modulando seguía disparada. Y lo grave, Marina, y cambiando es el tipo de productos, ¿no? básicos, que los consumimos. Productos básicos, Productos que son tan de básicos como la alimentación de los bebés, nos contaba Jordi. Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, lo primero que habría que decir es que esta subida de precios de los alimentos es un fenómeno que desgraciadamente es común a toda Europa y no solo a Europa, ¿no? Si vemos la inflación que ha habido, no digo ya en Turquía, donde están por un 70%, pero por ejemplo en Europa tenemos a Hungría con casi un 50%, con un 45% de subida en los alimentos. Tenemos a casi todos los países de la Unión Europea, habría que decir, con una inflación superior a la nuestra. Hay otros que la tienen por debajo, Finlandia, Austria, Francia, Grecia, Dinamarca, la tienen algo más baja que nosotros, Italia, pero luego otros muchos, Portugal, Polonia, Alemania, en fin, hay muchos países, Holanda, que la tienen más alta que nosotros. Bueno, quizá la primera reflexión que tenemos que hacer es que evidentemente en estos momentos Europa tendría que adoptar medidas comunes, porque es evidente que es un problema que en estos momentos incumbe a todos los países europeos. Si nos fijamos en Hungría, que es el país en donde se han topado más los precios, se han establecido límites a los precios de los alimentos básicos, Hungría es el país donde ha habido más subida de los precios de la alimentación. ¿Por qué? Porque los supermercados, las tiendas que venden alimentos, pues han subido los precios a otro tipo de productos, con lo cual la inflación se dispara, ¿no? Yo creo que detrás hay un fondo de que Europa tiene un problema de producción, en primer lugar, de producción. Y luego sospecho que tiene un problema de distribución. Aquí nos tendríamos que adentrar hasta qué punto los costes en origen y compararlos con los precios al consumo, ¿no? Habría que analizar la cadena desde la producción hasta el consumo a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que los estados tienen de alguna manera que intervenir para impedir esto. La primera intervención tiene que ser que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser más capaces de autoabastecernos, ¿no? Yo creo que se lleva años hablando de una crisis alimentaria,
se lleva hablando de la situación peligrosa en la que están aquellos países que han externalizado, digámoslo así, la producción de alimentos básicos, entre los que me temo que están todos los países europeos. Se lleva mucho tiempo hablando de que los países productores de alimentos pues están en rebeldía, ¿no? Porque consideran que los países ricos se están aprovechando de esta situación, ¿no? Y luego creo que habría que analizar muy a fondo la cadena el transporte y la distribución de los alimentos, ¿no? En donde sospecho que bien por las cuestiones de la energía, del encarecimiento de la energía, bien porque verdaderamente hay ahí negocios que tendrían que ser revisados a fondo, pues al final los precios de los alimentos se suben muchísimo, ¿no? Es algo que vienen exigiendo los sindicatos del campo, una vigilancia de qué es lo que pasa en esa cadena. En la última reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria, el Ministerio de Planas se ha comprometido a observar a partir de este mes de abril qué es lo que va pasando, ¿no?, durante todo ese proceso con los precios de los alimentos. Pablo. Sí, creo que eso es muy relevante, pero antes, si me permites, voy a tomar un poco de distancia, ¿no? Sabemos que el dato pasado del IPC fue del 3,3%, si lo tomabais en general, pero era de un 7,5% de la subyacente, ¿no? La subyacente, que es la que excluye el precio de la energía. Yo creo que, por lo que toca al control general de la inflación, el hecho de que Europa haya prorrogado el tope del gas en el caso español y sabiendo que tenemos una economía muy dependiente de la energía, la inflación en general, grosso modo, digamos, va a continuar controlándose y las previsiones más o menos van en línea de lo estimado. Lo que se ocurre es que hay efectos retardados sobre el conjunto de las cadenas productivas que elevan algunos precios, y eso tiene que ver con el de los alimentos, que de nuevo es multifactorial, porque tiene que ver con precio de fertilizante, malas cosechas de algún tipo de productos y no de otros, elementos de la cadena de distribución. Pero yo invito a que cuando hablemos de la inflación pensemos en que la inflación es un conflicto distributivo, es decir, hay un shock externo que incrementa el coste de producción y ahora hay que decidir cómo lo repartimos. Y tú lo puedes repartir hacia tres actores, digamos. Pueden hacer las empresas y decir, bueno, tenemos más coste de producción, asumimos que perdemos beneficios, pero seguimos con los productos al mismo precio. Pueden coger y decir, no, vamos a trasladárselo al consumidor, elevamos los precios, que es lo que están haciendo ahora. O puede decir el Estado, no, voy a intervenir para tratar de dosificar cómo se distribuye este conflicto distributivo. Y el Estado español lo ha hecho. ¿En qué lo ha hecho? En la que yo creo que es la peor política que se puede hacer, que es la reducción de impuestos. El problema de la reducción del IVA, como hemos visto para el caso de los alimentos, es que cuando tú lo haces a un producto que es inelástico, es decir, que no tiene un sustitutivo fácil en el mercado para el consumo, yo no tengo alternativa a los huevos, yo no tengo alternativa a la mantequilla, yo tengo que comprarlo sí o sí. Es muy fácil que el productor traslade esa bajada a beneficios. E incluso la reducción del IVA es tan pequeña que luego el consumidor no lo nota. Cuando se preguntó sobre el origen de la inflación y el problema que estamos viviendo en Europa, el think tank del Banco Central Europeo dijo, el problema fundamental, y esto es curioso que no saliera en más medios, pero bueno, el problema fundamental que tenemos es que casi el 70% de nuestra inflación tiene que ver con beneficios empresariales, que están compensando también parte de las pérdidas que tuvieron durante la pandemia, pero que aprovechan para trasladarlo a los precios. Que esta es una inflación que viene sobre todo por ese aumento de beneficios, ese aumento de los márgenes. Aquí viene la cuestión clave, ¿no? Porque ¿qué instrumentos tienes tú para tratar de embridar esa situación? Claro, la subida de tipos de interés no va a funcionar, porque subir tipos de interés es retirar liquidez si tú temes que la gente gaste mucho y caliente la economía. Pero no tenemos instrumentos en este sentido. ¿Cuál es el instrumento fundamental para tratar de generar el que un precio, digamos, entre empresas pueda compensarse? Que haya un mercado eficiente, que funcione. Pero ¿qué es lo que sabemos que pasa en la distribución de alimentos, por ejemplo? Pues que es un mercado oligopólico. Es decir, que hay una colusión entre empresas. Entonces ellas se pueden permitir pactar precios para hacer que eso se traslade al consumidor y que aunque tú tengas un observatorio que esté vigilando a la cadena, a la hora de la verdad los grandes distribuidores son muchos. Por lo tanto, tocar el IVA es mala idea. Tú tienes que hacer más políticas y yo soy partidario de que se profundice en políticas de transferencias directas a las familias más vulnerables. Esto yo creo que no está llegando. El cheque de 200 euros, los datos que tenemos es que no está llegando. Pero sobre todo hay que abrir esa caja negra, lo estabais diciendo muy bien. Hay que abrir la caja negra de la distribución y de las empresas y preguntarnos qué es lo que ocurre ahí para que pueda haber pactos entre productores dentro del mercado y distribuidores para que al final siempre sea el consumidor el que se traduzca en subidas de precios y el que tenga que dejar más de su bolsillo a la hora de llenar la cesta de la compra. La CNMV apuntaba a Lourdes hace unos días, sin citar expresamente ningún distribuidor, apuntaba que ciertas posiciones de dominio podrían estar distorsionando los precios, comiéndose, por ejemplo, el efecto de la bajada del IVA, de la rebaja del IVA, por falta de competencia.
todas formas, yo creo que hay también riesgos en las propuestas, o sea, ninguna propuesta es la óptima y por eso a lo mejor no se ha encontrado en estos momentos la solución, sin perjuicio de que haya una homogeneización de problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, el cheque destinado a las personas o a las familias más vulnerables, pues también puede generar una especie de distorsión de esa vulnerabilidad. Si no hay un control o hay una fiscalización de efectivamente en qué se invierte el cheque, de a quién llega y de cómo se mantiene, de cómo se mide esa vulnerabilidad. Recordemos que en estos momentos la pobreza en nuestro país no solamente se mide a través de la exclusión social, sino que hay pobreza laboral, es decir, personas que están trabajando pero que desafortunadamente no llegan ni siquiera para poder gestionar los gastos básicos y los gastos mínimos. Y luego tenemos otro riesgo también, que es la intervención. La intervención por parte del Estado, eso puede ser también una distorsión de la competencia y puede generar también algún tipo de quiebra en lo que son nuestras leyes de libre competencia, ¿no? Y de libre empresa. Pero sí que es verdad que lo que puede funcionar es la competencia entre las propias empresas, a no ser efectivamente que haya oligopolios, monopolios, es decir, grandes cadenas comerciales, efectivamente. Sí, pero por ejemplo en Francia además, se ha por utilizado... territorio se agudiza, ¿no? Claro. Esta situación. Pero en Francia se ha utilizado, por ejemplo, lo de tener una cesta con un precio fijo para que haya competencia entre los propios mercados, ¿no? Los efectos no han sido tampoco quizá los deseados, pero sí que se podrían buscar algún tipo de fórmulas más allá de lo que es la fiscalización, que eso no debería ser en abril, sino que debería ser hace ya mucho tiempo, de lo que es la cadena fundamentalmente de distribución desde el origen al consumidor. Juan Manuel, y cierro contigo. Bueno, mira, yo creo que todo el tema de lo que es la distribución tendría que estar de alguna manera, no sé si vigilado o incluso intervenido. Honestamente creo que ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Y eso, pues claro, hay que tener mucho valor para hacerlo, porque ciertamente en un principio pues puede parecer como que estás adoptando medidas que son contrarias a la competencia, aunque todos sabemos, como muy bien se ha dicho aquí, que en realidad las empresas que están dedicadas a la distribución de alimentos tienen pactos que les hacen que les permiten subir los precios y ponerse ahí, pues una vez que se han puesto de acuerdo, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de prácticas hay que tratar de combatirlas, ¿no? Yo creo que esa es la misión del Estado. Y sobre todo con productos de primera necesidad, es decir, seguramente aquí hay que distinguir, pues antes hablabais de los helados, ¿no? Bueno, pues a lo mejor los helados pues no es un producto de primera necesidad, pero claro, el pan o la leche o los huevos pues son productos de primera necesidad y no se puede, a mi modo de ver, permitir que experimenten subidas tan salvajes como las que llevan experimentando durante los últimos meses. Hacemos una pausa y seguimos enseguida con el análisis en Hora 25. Hora 25. Marina Fernández. Esto de qué hacer con los precios disparados de los alimentos que comentábamos antes de la publicidad es uno de los asuntos a los que Yolanda Díaz decidió dar un peso específico, un papel fundamental en el lanzamiento de su candidatura a la presidencia del Gobierno con Sumar. Entre las elegidas para dirigirse al público, antes que ella estaba una pequeña comerciante valenciana que puso en marcha esa cesta de productos básicos a precio reducido que Díaz ha venido defendiendo desde hace meses. Podemos decir que ella fue la primera aquí al menos en reclamar medidas de este tipo para actuar sobre el precio de los alimentos. Bueno, 5 días después de esa presentación, de la ausencia de Podemos, las dos partes evitan hablar de ruptura, pero lo cierto es que las posturas están más alejadas que nunca y las tensiones han estallado en público. Vamos a repasar esta semana de acusaciones cruzadas, de agrios reproches. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. La primera semana de navegación de Sumar comienza, como no podía ser de otra forma, con una capitana orgullosa. Sumar ya tiene vida propia, digamos que emprendimos una singladura en términos marítimos. Una singladura, la de Yolanda Díaz, que se puede complicar si los marineros de Podemos, los morados, que evitan de momento subirse al barco, negaban el lunes estar molestos. No, en ningún caso. Pero una cosa es lo que diga Pablo Fernández y otra lo que diga Iglesias, que invita a Díaz a que sea clara si quiere surcar los mares sola. Y yo creo que sería legítimo que lo dijeran, mira, queremos ir solos. Lo que suma en este país es Errejón, Llamazares, la Chunta Aragonesista. Tira con bala de cañón el ex líder de Podemos, pero la líder actual tampoco ahorra munición. No puedo ocultar que estoy preocupada por el hecho de que Yolanda Díaz, digamos,
no esté claramente comprometida con la unidad. Y mientras, el PSOE no disimula que les gustaría ver remar juntos a Sumar y Podemos. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción. Era el ministro Bolaños, aunque los morados creen que realmente su socio les quiere fuera de otra tripulación, la del gobierno. Al Partido Socialista siempre le hemos resultado incómodos como socio de gobierno, ¿no? No hace falta, ser un genio para saber que ha sido Podemos dentro del gobierno quien ha sido el motor de las principales transformaciones. Asegura Belarra que ellos son el motor de la embarcación y el PSOE esquiva todas las preguntas que intentan conocer el ambiente a bordo. No sé qué ambiente se ha reflejado en el Consejo de Ministros. Saben ustedes que no comentó en esta mesa el ambiente. Portavoz, voy a volver otra vez a la pregunta, la voy a formular de otra manera, a ver si conseguimos rascar algo más. Saben que no suelo emitir ninguna consideración al respecto. Podemos les acusa de no quererles como socios de gobierno. ¿Qué le responden a ellos? La verdad es que no puedo ampliar mucho más. La semana avanza, Yolanda Díaz amarra Sumar y se concentra en presumir de los datos del paro. La reforma laboral y el trabajo del gobierno siguen dando frutos. Y por fin escuchamos a otra voz clave en todo este combate naval. El jueves Irene Montero dice algo muy parecido a lo que dijo Iglesias al comienzo de la semana. Recuerdo como también había muchas voces hace 4 años que le dijeron a Íñigo Errejón que se presentase sin Podemos, que tirase sin Podemos, que iba a tener un muy buen resultado electoral. Y desde Roma, el abordaje, el que faltaba. Pedro Sánchez asegura en Corrillo que Sumar es un puzzle y espera que pronto integre a una pieza básica, Podemos. Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo. Y Podemos se revuelve. Concluye con marejada la primera semana de un proyecto que tendrá que ser resistente y tener claro el rumbo para no irse a pique. 5 días después, Pablo, tu reflexión. Bueno, yo creo que hay cosas que van quedando claras, ¿no? La primera es que vamos a ver una guerra de posiciones hasta el 28M entre Sumar y el espacio de Yolanda Díaz y la dirección de Podemos, porque aquí Podemos no está del todo unificado. Yo quiero recordar que hubo líderes territoriales de Podemos que acudieron al acto de Yolanda Díaz. Por lo tanto, los incentivos no son los mismos. Yo creo que para entender un poco la lógica en la que estamos ahora, hay que ver que, hay dos, digámoslo así, enfoques posibles. Desde una perspectiva electoral, es evidente que Yolanda Díaz es la única oportunidad que tiene todo el espacio a la izquierda del PSOE de colocar una candidata que pueda ser popular, viable y que por lo tanto pueda sacar un resultado acorde a unas expectativas que ahora mismo están en torno al 10-12% de acuerdo a los sondeos, aunque ahora esto se va a agitar todo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra variable que es la orgánica, que es la que siempre preocupa mucho dentro de la izquierda, que tiene que ver con cómo se distribuye el poder y sobre todo cómo se distribuyen las posiciones en las listas. Entonces hay una parte de la dirección de Podemos que entiende que Yolanda Díaz va a prescindir de ellos si ella tiene mando en plaza o manos libres para hacer las listas. Y por lo tanto que prefieren dar la batalla ahora, cuando todavía tienen algo más de fuerza, hasta que llegue el 28M, que no sabemos cuánta fuerza tendrá Podemos o qué gobiernos de izquierda se reeditarán. En cualquier caso, hay algo evidente, que yo creo que es el gran axioma, ¿no? Si hay dos listas a la izquierda del PSOE, el PSOE tendrá muy pocas opciones de revalidar el gobierno, porque la fragmentación lo hará imposible, y que el que no se esté negociando es algo que se traslada en el hecho de que, aparte de que tenemos un montón de gente en Twitter de diferentes bandos que está todo el rato tirándose los trastos a la cabeza, se están ya construyendo casi más relatos de ruptura que de unidad, ¿no? Es decir, parece que están en la construcción de quién al menos es el en culpable, este punto, sí. Quién es el culpable de no estar juntos, cuando, fíjate, de momento solo se ha hecho una foto. Es que no hay nada pactado ni entre los propios partidos que estaban allá con Yolanda Díaz. La dirección de Podemos podía haber acudido allí perfectamente y eso no hubiera supuesto ni que hubiera un tipo de primarias ni otros, da igual. Pero ya están en ese relato, y yo creo que esto está generando cada vez más rechazos cruzados. Es decir, cada vez hay más electorado de Podemos o más simpatizantes de Podemos que empiezan a ser anti-yolandistas. Y cada vez hay más simpatizantes de Yolanda Díaz que están en contra de la dirección de Podemos. Y el problema para esos es que si al final luego termina habiendo pacto, va a haber unos rechazos cruzados y va a haber gente que igualmente ya no les va a votar. Luego el deterioro ya está existiendo ahora y yo creo que después del 28M todavía lo veremos de una manera más cruda. Y todo el mundo dirá que es culpa del otro. Si Podemos no consigue entrar y revalidar gobiernos, dirán que es culpa de Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz le echará la culpa a Podemos por no haberse venido a la foto de la unidad, y por lo tanto estaremos cerrados en este bucle. Mientras tanto, lo importante, que es saber qué proyectos políticos hay y quién podría gobernar España, pues pasa a un segundo plano frente a estas luchas internas que estamos viendo ahora. Juan Manuel.
Bueno, vamos a ver, efectivamente, yo creo que ahora mismo ya la relación entre las dos facciones es penosa y a mí me parece que si llegaran finalmente a enterrar el hacha de guerra, yo creo que la convivencia sería a medio o incluso corto plazo bastante insostenible. Lo que ocurre que, vamos a ver, ahora por ejemplo, la ministra Montero ha dicho que parece como que se quiere repetir lo que hizo Íñigo Errejón, ¿no?, a quien se convenció de que sin Podemos le iba a ir mejor. Bueno, es que a Íñigo Errejón le fue bastante bien. A quienes no le fueron bien fue al Partido Socialista. Pero Íñigo Errejón en Madrid tuvo unos resultados extraordinarios para un partido que nacía en ese momento, ¿no? Entonces, hombre, no, a quien le fue fatal fue a Podemos, que demostró que apenas fue capaz de conseguir representación, estuvo a punto de quedarse fuera de la Cámara en la Comunidad de Madrid, pero al partido de Errejón le fue bastante bien. Y es que la realidad es que en estos momentos yo creo que Podemos, por muchas razones, por las fracturas que ha generado en el seno de sus propios votantes, porque hay muchos votantes de Podemos que se han distanciado de Podemos por las leyes que ha impulsado, por determinadas acciones que ha hecho. En estos momentos yo no tengo tan claro que Podemos sume, no lo tengo tan claro, ¿no? Otro tema que me parece interesante es el tema de hasta qué punto esa fractura pues va a impedir que el Partido Socialista pueda tener una mayoría para gobernar. Bueno, a mí me gustaría recordar que en estos momentos el Partido Socialista es capaz de aglutinar a todas las fuerzas del arco parlamentario menos al PP y a Vox. Y en estos momentos el PP y Vox suman 140 diputados. Bueno, tendrían que subir más de 35 diputados el PP y Vox para que el PSOE no pudiera gobernar. Y en este sentido a mí me parece incluso que el PSOE claramente está alentando la formación de Sumar e incluso está buscando que Podemos se convierta en un partido residual. Y me da la impresión de que lo hace porque piensa que se lo puede permitir, porque piensa que después de las elecciones municipales del 28 de mayo, que por cierto sería el mejor escenario en donde Podemos debería demostrar su fuerza, Podemos debería luchar por unos buenos resultados en las elecciones municipales para luego demostrar a Sumar, a Yolanda Díaz, que su presencia en esa coalición es absolutamente necesaria. Pero da la impresión precisamente de que quieren que la situación se plantee ahora porque después del 28 de mayo no van a tener nada que ofrecer. Porque después del 28 de mayo se va a probar que efectivamente Podemos en estos momentos ha perdido su capacidad de convocatoria entre ese votante de izquierdas que no vota al PSOE. Lo que sí me parece a mí que está ocurriendo es que se está trasladando una imagen de excesiva tutela del Partido Socialista sobre la candidatura de Yolanda Díaz. Es decir, hay momentos en los que parece verdaderamente que es como una maniobra conjunta, ¿no? En donde el PSOE quiere efectivamente que Podemos se sume o no se sume, quede condenado a la irrelevancia. Esta idea del ticket electoral, Juan Manuel, esta idea del ticket electoral entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sí, efectivamente. Que yo creo que es una idea en estos momentos muchísimo más atractiva y mucho más ambiciosa, no te voy a decir para el 100% de los votantes de izquierdas, pero para una amplísima mayoría de los votantes de izquierdas, sobre todo también porque creo que los votantes de izquierdas no se sienten a gusto con un gobierno en donde hay dos facciones que se están llevando la contraria todo el tiempo. Y todo el mundo tiene la impresión de que sumar generaría unas nuevas relaciones entre las distintas facciones de izquierda, ¿no?, que ahora mismo pues están bastante deterioradas. Entonces, no, yo no tengo tan claro que Sumar vaya a beneficiarse de una unión con Podemos, sobre todo una unión en donde Podemos tenga la voz cantante. Todo lo contrario, es decir, todo lo contrario. Yo más bien lo que veo es que Yolanda Díaz podría ocurrir lo mismo que ocurrió con Errejón. En estos momentos en la Comunidad de Madrid tiene más importancia, más Madrid que el Partido Socialista. A lo mejor Yolanda Díaz tiene una capacidad para aglutinar incluso votos del PSOE, que a lo mejor perdería si se sumase Podemos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
Perdona, Juan Manuel. Termina. No, que no creo que la escuela esté tan clara y que sobre todo si Podemos quiere demostrar lo importante que es para esa coalición, yo creo que el 28 de mayo tiene una ocasión extraordinaria, de tal manera que el día 29 Yolanda Díaz tiene que llamar a los dirigentes de Podemos para decir, venga, sí chicos, lo que queráis, porque verdaderamente sois fundamentales para sumar. Desde luego va a ser un punto de inflexión en toda esta historia. Los síntomas no son esos porque todas las encuestas que se están haciendo lo que anuncian más bien es una debacle de Podemos en las elecciones municipales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? Bueno, pues hablábamos de la semana de Sumar, porque efectivamente la presentación yo creo que fue un éxito y que además fue un éxito personal de Yolanda Díaz. Permitidme una reminiscencia histórica, si no recuerdo mal, precisamente un Viernes Santo fue cuando se legalizó el Partido Comunista en nuestro país, aprovechando Adolfo Suárez en el 77 que la mayor parte de los españoles estábamos en procesiones o de vacaciones. Y no querrás decir, Lourdes, que no nos está escuchando nadie. No. Lo que digo es que en aquel momento se aprovechó para legalizar el Partido Comunista, lo cual fue un importante baluarte para la transición de nuestro país, la transición democrática. Bueno, yo más allá de las reflexiones que han hecho mis colegas de tertulia, diría que en estos momentos yo creo que Sumar, que lo estamos dando por exitoso y lo tiene una serie de retos también, porque, por ejemplo, el primer reto es presentar un programa que identifique ese partido político de forma diferente a lo que es PSOE y a lo que es Podemos. Es decir, intentar marcar su propia autonomía, porque hasta ahora todos los actores que acabo de escuchar en el reportaje que habéis emitido previamente, todos los actores forman parte del gobierno y están pidiendo que se muestre el ajeno como parte del gobierno y que gobierne, y sin embargo no se están dando cuenta de que el electoralismo lo están haciendo con base en que ellos son también parte del gobierno. Por lo tanto, creo que el programa es muy importante. Yolanda Díaz marcó una serie de objetivos en su en su presentación, pues habló del consenso, que es una marca que ella ha intentado potenciar desde el Ministerio de Trabajo. Habló también de los jóvenes, pero de los jóvenes desde el punto de vista activo, es decir, de promover la actuación de los jóvenes, por entender que los nini no habían sido los jóvenes, sino los gobiernos que no habían entendido ni alternativas ni proyectos para los jóvenes. Habló de la mujer, como no, la mujer en el centro de referencia de todas las políticas que se hagan, por eso ella se presentaba como presidenta del gobierno. Habló del retroceso del neoliberalismo. Y habló porque mencionó a su propia hija de la sostenibilidad del futuro, de los compromisos que tenemos las generaciones presentes para las generaciones futuras. Y eso está muy bien y la verdad es que atrae mucho, resulta muy atractivo, pero no sé muy bien si la hace muy distinta a lo que podría estar diciendo el Partido Socialista cuando presente sus programas de gobierno o Podemos cuando haga también esa presentación. Primer reto, a mi juicio. El segundo reto es no solamente intentar que Podemos se integre, que eso ya efectivamente, como han dicho mis compañeros, puede ser difícil o no en función de los resultados del 28 de mayo, sino también encontrar una uniformidad entre todas aquellas coaliciones o partidos que quieren conformar Sumar, que eso tampoco es fácil, porque efectivamente esos partidos, esas coaliciones o esas coaliciones se van a enfrentar entre sí en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y es verdad que estamos poniendo en estos momentos el foco de referencia en las elecciones generales, pero antes hay que pasar por otro proceso y no sabemos muy bien cómo se puede hacer esa integración. A priori creemos que se puede hacer, pero vamos a ver qué ocurre. Y por último, el último reto, Marina, algunas interferencias que se están produciendo en los últimos días, pues por ejemplo con el tema de la financiación, que ya empiezan a decir que como está pidiendo la misma financiación que en su momento pidió Podemos, incluso haciendo los mismos cálculos económicos que hizo en su momento Podemos, porque Podemos cuantificó en sus balances económicos
que se había gastado en su campaña unos 138.000 euros y Yolanda Díaz está pidiendo 100.000 euros, lo está haciendo a través del crowdfunding, no quiere pedir microcréditos porque ya sabéis que los microcréditos suponen la reversión de lo que te prestan una vez que tú obtienes los beneficios, sino una especie de donación. Bueno, y todo eso tiene una serie de connotaciones tributarias, económicas, financieras, que se aplican a los partidos políticos, que la defensa de Yolanda Díaz en estos momentos es: no soy un partido político, en estos momentos soy una asociación, aplíquenmelo cuando sea partido político, pero ya empiezan a surgir problemas que son pequeños detalles, pero que a la larga están intentando entorpecer lo que es una campaña que debería ser lo más transparente y lo más adecuada posible, porque yo creo que el electorado nos lo merecemos. Dejadme que nos marchemos ahora a Reino Unido, Londres. Daniel Postico, buenas noches. Hola, buenas noches. Donde el gobierno de Rishi Sunak vuelve a estar señalado hoy por su política migratoria, por su intención de meter a unos 500 inmigrantes en un barco que más bien es una especie de caja o edificio flotante que no tiene ni cubierta para pasear. Sí, es un barco de solo habitaciones, sin cubierta ni espacio para caminar, que ya fue utilizado en Holanda hace 15 años para alojar a los solicitantes de asilo y fue muy criticado por sus claustrofóbicas condiciones. Este barco se utiliza normalmente para hospedar a operarios que trabajan en perforaciones petroleras en alta mar. Ya hubo una cárcel flotante en Inglaterra y obligaron a desmantelarla en 2005 por la falta de espacio para los presos para caminar y tomar aire. Hay que tener en cuenta que muchos de los sin papeles que llegan al país huyen de zonas de guerra como Afganistán o Siria, lo han perdido todo y se encuentran en una situación de estrés y de ansiedad. Y no sería recomendable encerrarlos en camarotes de barco. Sin duda, la medida será llevada a los tribunales. Son unos 500 migrantes irregulares los que el gobierno quiere meter en ese barco, pero ¿cuántas personas hay en esa situación ahora mismo en Reino Unido, Daniel? Pues no hay cifras oficiales, se cree que hay unas 90.000 personas en esta situación, es decir, que han pedido asilo y están pendientes de una respuesta en procesos que suelen durar años, aunque podrían ser el doble. Para hacernos una idea, la mitad de los solicitantes de asilo, unos 45.000, están en hoteles y no precisamente hoteles de lujo, ya que se han publicado reportajes de familias en habitaciones infestadas de ratas. La otra mitad está en pisos compartidos. La sensación que hay ahora mismo es de descontrol. Por ejemplo, se han reportado que han desaparecido unos 200 niños de los hoteles y que no los encuentran. El gobierno está habilitando complejos militares en desuso para trasladarlos. Pero Rishi Sunak, Daniel, está decidido a llevar hasta las últimas consecuencias el plan de su antecesor de Johnson para deportar a Ruanda, a un tercer país, a estas personas, a los migrantes irregulares. De momento no se está ejecutando, ¿no? ¿En qué punto está? Pues está todo en los tribunales. El Tribunal Supremo británico declaró legal el pasado mes de diciembre el plan de deportar a Ruanda a los refugiados, pero no pueden llevarlos todavía porque los tribunales no han dado luz verde. Por un lado, el mes pasado, un juez del Tribunal de Apelaciones británico dictaminó que un grupo de 10 solicitantes de asilo que iban a ser enviados a Ruanda pueden presentar una demanda legal contra el Ministerio del Interior para no ser deportados. El juez considera que el gobierno no ha tenido en cuenta los peligros y riesgos de deportarlos a Ruanda después de la advertencia del ACNUR sobre el deficiente historial que tiene el país africano en la protección de los refugiados. Por otro lado, hay muchos casos todavía en Estrasburgo. Hablábamos de política migratoria, pero casi sería más correcto hablar de política anti-inmigración. Sunak va a prohibir directamente, Daniel, que puedan pedir asilo las personas que llegan a través del Canal de la Mancha a Reino Unido, que es ahora mismo la vía que encuentran porque se han endurecido otras formas de llegada más seguras. Así es, Rishi Sunak presentó el mes pasado una propuesta de ley en el Parlamento que dará poderes al Ministerio del Interior para deportar a Ruanda o cualquier otro tercer país a las personas que entren clandestinamente. Tras el Brexit hay que decir que el Reino Unido se salió de la Convención de Dublín y ya no puede devolverlos a los países europeos de procedencia, por tanto tiene que buscar otras alternativas. Además, según esta ley que se quiere aprobar, se les vetará la entrada en el Reino Unido para siempre, como sucede en Australia y en Estados Unidos. Se espera que en 2 o 3 meses esta ley sea aprobada en el Parlamento, donde los conservadores tienen mayoría, y se aplicará retrospectivamente desde el día que fue presentada, es decir, desde el 7 de marzo. No está claro, sin embargo, que puedan aplicarla, ya que incluso el propio gobierno ha reconocido que no sabe si es legal. Pues veremos en qué queda todo esto. Parece que la última palabra la van a tener desde luego en los tribunales. Londres, Daniel Postico, gracias. Gracias, buenas noches. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández.
Empezamos a cerrar este viernes 7 de abril con la última hora del ataque en Tel Aviv. Un turista italiano ha muerto y al menos 6 personas han resultado heridas en un atentado esta noche en la ciudad israelí. Un ataque en pleno paseo junto a la playa. Victoria García, última hora. Buenas noches, Marina. El atacante es un hombre árabe-israelí de unos 44 años que no tenía antecedentes criminales previos, aunque las autoridades creen que la identificación y el coche que llevaba había sido robado para realizar este atentado. A esta hora la policía de Israel está en la que se supone que era su vivienda. Primero disparó a un grupo de personas que paseaban por el bulevar cercano a la playa en Tel Aviv, luego dirigió el coche en el que viajaba hacia una gasolinera. Por el camino trató de atropellar a los viandantes de un paseo peatonal. Un inspector de policía civil y un oficial le abatieron a tiros. El fallecido sería un turista de unos 30 años italiano y falleció por el atropello, no por los disparos. La Yihad Islámica ha dicho en un comunicado que este ataque es una respuesta natural y legítima a los crímenes que Israel comete en su ocupación contra el pueblo palestino y que se produce un año después del ataque terrorista en un bar del distrito de Dizengoff en Tel Aviv, donde también murieron varias personas. Y quien habla es el primer ministro de Israel, quien en un comunicado ha dicho que pone en estado de alerta máxima a movilización de reservistas y a las fuerzas de seguridad. Entre los heridos, Marina, una joven de 17 años, aunque su estado parece que no reviste mayor gravedad. Victoria, gracias. Un saludo. En media hora, el larguero Yago de Vega. Buenas noches. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Y ha pasado un poco de todo en los últimos minutos porque acaba de terminar el primer partido de la 28ª jornada de Liga en Primera División. Sevilla 2, Celta de Vigo 2. Empezaba muy mal el partido para el Sevilla. Minuto 19, doble amarilla para Gueye, expulsado. Jugaba con 10 desde ese minuto el Sevilla. A pesar de todo, se ponía 2-0 en el marcador. Goles de Nesiri y de Acuña. Pero en los últimos minutos, en el 89 y en el 94, el Celta de Vigo hacía esos 2 goles que ponían el empate definitivo en el marcador y hace que el Sevilla, que podía haber dado un salto de gigante para alejarse de la zona peligrosa de la tabla, pues se queda de momento 5 puntos tan solo por encima. Y más preocupante lo que ha pasado en el Máster de Augusta. Se está disputando la segunda jornada en el día de hoy. Había momentos durante la jornada que por el tiempo parecía que se iba a suspender, que no se iba a suspender la jornada, hasta que se ha caído un árbol encima de varios espectadores en el green cercano al hoyo 14. Parece que las primeras informaciones dicen que no hay nada grave, que hay heridos leves, que no ha pasado nada importante, pero las imágenes que podíamos ver a través de los compañeros de Movistar eran tremendas. Se caía un árbol de forma literal. ¿Por el mal tiempo? Por el mal tiempo, por el viento, se caía encima de los aficionados y bueno, iban saliendo de esa zona como podían y, como digo, las primeras informaciones, incluso la BBC informa de que solo hay heridos leves y que ha quedado, gracias a Dios, solo en un susto. A las 11:30 toda la información en el larguero. Todo, sí. Gracias, Yago. Y la ropa para mañana, para el fin de semana, Jordi Carbó. Pues como no hay cambios en la situación meteorológica, básicamente recomendamos lo mismo que los últimos días. Las temperaturas empiezan a bajar rápidamente ahora. Mañana, también la mañana del domingo, va a hacer un poco de frío, menos que los últimos días, pero si madrugáis, mejor llevar ropa de abrigo, aunque después va a sobrar. Y es que las tardes se presentan con más nubes, pero igualmente la mayor parte del tiempo va a hacer sol y eso se traducirá en máximas de 20 a 25 grados en prácticamente todo el país y una jornada más, también la del domingo, cerca de los 30 en Extremadura, también en el Guadalquivir. Pues que disfrutes del fin de semana, Jordi. Igualmente. Un abrazo. Este viernes nos deja además la filtración de presuntos documentos secretos sobre la guerra de Ucrania, custodiados nada menos que por el Pentágono. Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Esos documentos o presuntos documentos se han filtrado en redes sociales y en Telegram con mapas de la guerra, con detalles, por ejemplo, sobre las tropas, las armas del ejército de Zelensky. Y decimos presuntos porque el Pentágono de momento no quiere confirmar, ¿no?, que hayan salido de ahí. Así es, se trata de documentos que han sido publicados en estas redes sociales en forma de captura de pantalla y que contienen supuestos planes de los occidentales para ayudar al ejército ucraniano a defenderse contra Rusia. Hay detallados, por ejemplo, la cantidad de armas que posee Kiev, algunos mapas, formaciones que estarían llevando a cabo soldados ucranianos o fechas de entrega de más material bélico. El documento también sugiere que la guerra se ha cobrado la vida de unos 17.000 rusos, menos de lo que estima el Pentágono, y por otro lado detalla que entre
entre 60 y 70.000 soldados ucranianos han muerto en combate, una cifra que desde Estados Unidos aseguran supera sus estimaciones. Pero como comentabas, Marina, la secretaria de prensa del Pentágono ha explicado hoy que el gobierno está revisando este material, pero no ha querido confirmar si son auténticos o no, la autenticidad de estos documentos. Mientras tanto, ambas partes se acusan mutuamente, sugiriendo que esta filtración forma parte de una táctica de desinformación para influir en la guerra, concretamente en una posible ofensiva que Kiev estaría preparando para esta primavera. Sara Canals, gracias. Un abrazo. Pablo, es un arma que siempre se ha utilizado, la desinformación, ¿no? La inteligencia en las guerras, pero es verdad que ahora llega mucho más lejos, ¿no? Es que estamos hablando de estos documentos colgados en Twitter y en Telegram. Bueno, es previsible además en un contexto en el que tienes departamentos enteros que se encargan de inteligencia y contrainteligencia desde redes sociales. Hay bastante evidencia de que muchos regímenes autoritarios además hacen una fiscalización de la oposición por esa vía, igual que cuando hay disturbios o hay protestas de la población, lo primero que cortan es Twitter precisamente para impedir que una coordinación interna. Es una guerra de propaganda clara. Es verdad que ahora va a haber muchas disputas sobre su verosimilitud o no, pero también es verdad algo, ¿no?, que creo yo que reafirma la idea de que es una guerra propagandística. Si tú tienes acceso a documentos clasificados que tienen información sensible sobre tu rival, no los das a conocer para que tu rival sepa que los tienes. Es decir, no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, ya sabes que lo que querías hacer ahí era exponer que los Estados Unidos tienen un fallo de seguridad interno, que puedes acceder a esos documentos cuando quieras, igual que los propios Estados Unidos hicieron también un alarde de precisión de sus servicios de inteligencia cuando anticiparon la hora exacta de la invasión por parte de Vladimir Putin, ¿no? Y esto es parte del juego para también minar la moral y sobre todo para impactar en los servicios internos del propio adversario. Juan Manuel. Pero que hay filtraciones, esto es un hecho, ¿no? Porque operaciones que se han desarrollado en esta guerra, golpes que se han dado por parte de los dos bandos, no habrían sido posibles si no hubiesen tenido filtraciones. Es decir, cuando se ha bombardeado centros neurálgicos, centros en donde hay mucho armamento, centros en donde hay mucha acumulación de tropas, esto es porque hay filtraciones. Esto es así, ¿no? Entonces, no lo sé, no tengo ni idea si estos documentos que han salido últimamente son una operación de desinformación, si es una operación que busca confundir al enemigo o sembrar el desaliento en el enemigo. Pero yo creo que estas cosas están ocurriendo en esta guerra, ¿no? En reiteradas ocasiones han ocurrido. Por otra parte, claro, al final es una información que no sabemos quién tiene acceso a ella, ¿no? No sabemos si el Pentágono la comparte con el alto mando ucraniano. Bueno, no sé, las vías pueden ser diversas. Se multiplican. Lourdes. Pues a mí lo más preocupante me parece la incertidumbre y el terreno un tanto movedizo en el que nos movemos, ¿no? Porque esto pone de manifiesto, en principio, a priori, una crisis de seguridad. ¿Cómo es posible que en el Pentágono se estén filtrando? Pero no es la primera vez, sino que viene ya concurriendo desde hace mucho tiempo. Pone de manifiesto también una crisis de veracidad, porque se desconoce si lo que se ha publicado en Twitter y en Telegram es cierto, no lo es, si se ha filtrado precisamente para que no se llegue esa información, o sea, lo que denomináis desinformación, que yo no sé si es desinformación o información interesada. Hay una crisis también de intereses porque ¿quién es el que está interesado en filtrar todos estos datos? Es Estados Unidos, es Rusia, es Ucrania, son intereses ajenos a todos estos actores, es China, es decir, ¿cuáles son los elementos? No sabemos muy bien. Y por último también es una crisis de finalidad o de objetivo, porque realmente si lo que se pretendía era demostrar que ha habido, digamos, una serie de bajas en Ucrania para que Rusia saliera fortalecido o fuera una potencia mayor en lo que es esta contienda bélica, pues no se demuestra del todo porque al final se ha fundamentado la falsedad de los datos, con lo cual yo creo que es un juego en el que estamos todos y probablemente estén jugando con todos.
Bueno, a mí me gustaría recordar que esto ha ocurrido en todas las guerras, Sí, claro. Desde luego. Solo que ahora desde la antigüedad hasta, no sé, la Segunda Guerra Mundial o mismamente nuestra Guerra Civil, la labor de los espías es una labor fundamental. Sí. No olvidemos cómo un espía, además español, logró confundir a los alemanes en torno al lugar donde iba a desembarcar el ejército aliado. Sí. Esto yo creo que ha ocurrido siempre, ¿no? Ha ocurrido siempre, es verdad que ahora hay una serie de herramientas, ¿no? Como las que utilizan, por ejemplo, los hackers, ¿no? Que son artificial, que tenemos ciberseguridad. Lo que pasa es que, bueno, esto digamos que es en un intento, de alguna manera, de influir sobre la llamada opinión pública, ¿no? Es decir, de crear un estado de opinión. Y eso efectivamente hace que este tipo de filtraciones sean más dudosas. Ahora bien, que hay personas que están filtrando información confidencial de ambos bandos, esto no me cabe ninguna duda, vaya. Información interesada que decía Lourdes. Además, no olvidemos que los pueblos de Rusia y Ucrania, aunque no lo parezca, pues son pueblos hermanos, es decir, que es muy natural que en un bando, en el ejército ucraniano, pues haya algún mando que esté pasando información a Rusia y viceversa. A mí esto no me parece tan extraño ni tan inconcebible. No va a ser desde luego seguramente el último episodio que veamos de este tipo en torno a la guerra de Ucrania. Vamos a cambiar de asunto, vamos a volver a España, porque el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que integran 46 entidades profesionales sanitarias, quiere una reunión urgente con el nuevo ministro de Sanidad para que ponga en marcha una de las medidas que Darias dejó en un cajón, que es un plan integral para prevenir y controlar el tabaquismo, que cada año mata a unas 60.000 personas en España. Tenía el consenso unánime de la comunidad sanitaria, tendría que haber entrado en vigor en 2021, pero el Ministerio de Sanidad paralizó su tramitación sin más explicaciones. Ana Corbatón, buenas noches. Hola Marina, buenas noches. Sí, es un plan que contempla medidas como empaquetar de forma genérica las cajetillas, subir la fiscalidad. En Irlanda, por ejemplo, un paquete cuesta 13 euros y en Francia casi 10, o prohibir fumar en la puerta de los colegios, en coches particulares, cuando viajen niños o embarazadas, y también en terrazas, que es algo que no convence a todo el mundo. A ver, es alejar a los apestados, pero pobrecicos, pero bueno, sí. A mí me molesta mucho que la gente prohíba. Yo no fumo, pero si una persona fuma a mi lado me parece perfecto, en un espacio exterior. Yo no soy la típica que le molesta, pero sí que es verdad que es una cosa que molesta a otras personas y que hay que tener un poco de civismo. También ayuda a que contra menos sitios se pueda fumar, pues más cigarros te ahorras. Es bueno no fumar, pero me gusta tomar la caña con un cigarro, como ves. Esto decían algunos usuarios de las terrazas. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a 46 entidades profesionales sanitarias, tanto de atención primaria como hospitalaria, pacientes y sociedad civil, califica la gestión de Darias en esta materia de decepcionante y pide al nuevo ministro de Sanidad que dé un paso al frente. Andrés Zamorano es su presidente. Tenemos un plan integral de prevención del tabaquismo 2021-2025 ya elaborado, pero no publicado. Instamos al señor ministro a su publicación urgente. Este plan va a salvar muchas vidas, porque no olvidemos que el tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro país. 60.000 personas mueren cada año en España a causa del tabaquismo, según los cálculos de esta organización. Y España tiene una de las tasas de consumo de tabaco más altas de la Unión Europea. Ana, casi el 20% de la población de 15 años o más fuma a diario. Son más de 8 millones de personas. Sí, es algo más que el año anterior, pero la diferencia no es muy significativa. Somos el 9º país de la Unión Europea con más fumadores. A la cabeza están Grecia, Letonia y Bulgaria, el que más, con una tasa superior al 28% de la población. Y a la cola están Luxemburgo, Finlandia y Suecia, con apenas un 6% según los últimos datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística. Otro informe, el que hace el Ministerio de Sanidad sobre consumo de alcohol y drogas en España, señala que el consumo de tabaco comienza de media a los 16 años. Yo empecé a fumar con 13 años. Te vas a cualquier sitio y te compras tabaco porque te lo venden en los chinos. Nosotros, por ejemplo, somos de un pueblo y allí da igual, vas y te venden el tabaco, te venden lo que sea, en verdad. Si tienes 12, 18, 30, te lo dan. Van a seguir fumando de manera igual que se hace con otras cosas.
porque al fin y al cabo, si no te lo compras tú, te lo compra alguien. Un 70% de los menores están expuestos al humo del tabaco y en un 40% de los casos esa exposición se produce en espacios públicos. Por sexo, entre los hombres, quienes más tabaco consumen tienen de 25 a 34 años y entre las mujeres la edad se eleva. Las que más fuman tienen entre 45 y 54. El doctor Esteve Fernández, director de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología, advertía en una entrevista en La Ventana de los riesgos que implica este hábito. Un día sin fumar y a partir de cualquier edad es tiempo de vida y de vida seguramente con más calidad, importantísimo, ganado. El riesgo de una persona que deja de fumar a los 50, el riesgo de mortalidad de esa persona prácticamente es un 80% más grande de una persona que no haya fumado nunca. Pero es que el de la persona que no deja de fumar es 3 veces más grande. Y un dato más, si nos fijamos por comunidades, Extremadura, Murcia y Andalucía son en las que más se fuma y Madrid, Euskadi y Melilla las que menos, según el último estudio de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Es un asunto sobre el que cuesta legislar? ¿Por qué este retraso en el plan? Bueno, a ver, y aparte de que hay varios elementos colaterales, porque también esto lo quería poner en relación con una noticia de hace 2 días, ¿no?, que revelaba que la contaminación estaba generando ya cáncer de pulmón entre personas no fumadoras. Me llamaba mucho la atención precisamente porque ahora estamos viendo que la incidencia ambiental es mucho más grande, más allá del hábito del tabaquismo. Y que también me gustaría saber, porque no he leído evidentemente el plan de prevención, no he tenido tiempo, dónde quedan los vaporizadores en esto, ¿vale? Porque sabemos que también aquí parece haber ahora mismo un vacío legal que no se sabe exactamente los dispositivos electrónicos dónde están. A mi juicio, la razón de este retraso es muy fácil de explicar, que es que quienes se encargan de salud pública en términos de competencia son las comunidades autónomas, que son las que tendrían que aplicar o transponer la Ley General de Prevención del Tabaquismo, y ahora no toca, porque estamos en elecciones. Estas son las típicas decisiones que generan hábitos en la gente, y cambio de hábitos en la gente, y esto suele generar algo de contestación y de ruido. Claro. Y el timing, si tú ya lo has dejado pasar y no lo has llevado adelante a lo largo de la legislatura, a medida se acorta el plazo con respecto a las elecciones autonómicas, es menos probable. No descarto que pueda después lanzarse a la vuelta de dichas elecciones, pero ahora mismo yo creo que la idea de que se pueda premiar el nuevo ministro, que acaba además de tomar posesión de la cartera y estará intentando descubrir cómo funciona esto, pues yo creo que es poco probable el que vaya a meterse en un jardín de estas características, ¿no? Juan Manuel. Bueno, a mí me parece que a estas alturas ya se ha dado una información suficiente a la gente sobre los efectos del tabaco, ¿no?, en el organismo. Yo creo que a estas alturas quien no sepa que fumando pues corre el riesgo de contraer una serie de afecciones, de enfermedades respiratorias y de otro tipo, pues hombre, es una persona que no está en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que todo este énfasis en la persecución del tabaco, bueno, aparte que tiene un fondo de una hipocresía monstruosa, claro, porque casi el 90% de lo que se paga por una cajetilla de tabaco son impuestos. Entonces, bueno, no deja de ser un poco grotesco que le estés diciendo a la gente que el tabaco es malísimo, pero al mismo tiempo que estés recaudando, ¿no?, de una cosa malísima. Entonces, bueno, yo creo que hay un fondo de hipocresía monstruoso. Repito, yo creo que la gente está sobradamente informada y a mí me parece que estar convirtiendo constantemente, señalando al fumador como que es un señor que se está matando, pero que además al estarse matando nos gasta mucho porque tiene que ir más al médico, etcétera. Yo creo que esto es demonizar a las gentes que hacen una actividad plenamente legal, una actividad que además redunda en beneficio de las arcas públicas. Y no entiendo el sentido de esto. ¿Que fumar es malo? Sí, hay muchas cosas malas en la vida. Las broncas con la suegra son malísimas porque te suben la tensión. Hay muchas cosas malas en la vida, pero es que vivir también es irse muriendo. Entonces, hombre, en este caso, Juan Manuel, hablamos de la irresponsabilidad ni nada, pero es que también a la gente hay que dejarla, ya está informada, pues hombre, hay que dejarla que se vaya muriendo como quiera, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de prohibir, es lo que plantea el comité, fumar en las puertas de colegios, en coches particulares si viajan niños o con embarazadas, la prohibición de fumar en terrazas, ¿no? Que al final afecta también a los no fumadores. Mira, yo crecí en una casa en donde se fumaba. Y, hombre, raquítico no quedé.
Soy una persona perfectamente sana. Entonces, bueno, no sé, yo todas estas cosas ya me parece que rozan un poco, no sé si el camelo o la paranoia colectiva. Repito, creo que hay una información, creo que es bueno que exista esa información, que constantemente se dé esa información. Creo que no se debe ocultar, repito, que al mismo tiempo que te están dando la información, están recaudando cifras ingentes, ¿no? Lo cual hay un fondo de hipocresía verdaderamente lamentable. Y luego, hombre, sí, por supuesto, el tabaco es malo y otras muchas cosas malas hacemos a lo largo de nuestra vida. Porque al final, aquí decía el experto, que hay más posibilidades de morirse si fumas que no fumas. Sí, bueno, pero nos vamos a morir. Es que eso también hay que recordarlo, porque da la impresión que se le está lanzando un mensaje a la gente de que es que si no fumas no te mueres. Sí, te vas a morir también. Juan Manuel, que estamos a Viernes Santo, un mensaje más positivo. El memento por mori, favor. Recuerda que vas a morir nunca mejor que en la noche de Viernes Santo. Bueno, pero si puede ser sin pasar por una enfermedad tremenda, desde luego siempre es preferible. Bueno, bien, Lourdes. Bien. Bueno, pues yo desde la libertad que reclama Juan Manuel también tendría que decir que hay aspectos que son colectivos y por lo tanto que afectan a la salud pública. Es curioso de este informe que se haya podido demostrar que a pesar de las normas que se adoptaron en el año 2010 y que de alguna manera lo que intentaba es que se cambiaran los hábitos y que no se fumara en espacios cerrados y si se hiciera en espacios abiertos y demás, pues no ha repercutido en un descenso del consumo del tabaco y por lo tanto las cifras más o menos, claro que ha habido algún tipo de bajada, se ha notado mucho durante la pandemia, pero no se ha dado un descenso tan cualitativo como se pretendía inicialmente. Y yo creo que ese es un efecto, digamos, un tanto decepcionante de la intervención normativa. Y la segunda reflexión que yo haría sería que habría que potenciar alternativas fundamentalmente para quienes dentro de la libertad que proclama Juan Manuel también quieren dejar de fumar, porque no olvidemos que el tabaco, como puede ser otra adicción, pues es una adicción y puede haber personas que quieran dejar de fumar y no puedan hacerlo. Y en ese sentido creo que tenemos una deuda y tenemos una deuda contraída desde las instituciones sanitarias. Ahora que estamos poniendo en el foco de nuestra referencia la atención primaria, creo que la atención primaria es un primer elemento para detectar cuál es la alternativa para aquellas personas que quieren pero no pueden dejar de fumar. También, lógicamente, el tratamiento farmacológico, pero una atención especializada, porque en definitiva esto no deja de ser a veces también problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, etcétera, etcétera, que se traducen en un consumo mayor del tabaco. Y por otra parte, y ya para terminar, pero coincidiendo un poco con lo que decían mis compañeros de tertulia, yo creo que el incremento en el precio es también una medida disuasoria, no solamente recaudatoria, que seguro que también lo es y que lo es, pero también es una forma disuasoria. Cuanto más crece el precio, ya que hemos hablado, Marina, del precio de otros productos y de alimentos, pues cuanto más crece el precio, también se tiene que controlar el consumo del tabaco y por lo tanto yo creo que es una medida, entre otras posibles, disuasorias. Y por último, oye, Marina... Lourdes, los pobres también fuman, ¿eh? Que sí, pero cada vez es los más... Pobres también fuman. Pero cada vez es más caro, Juan Manuel, cada vez es más caro. Sí, ya bien, comprar pero bueno, es que, hombre, es que eso de subir el tabaco... Ya. Hombre, sí, subir el tabaco. Claro, es que hay mucha gente para que el tabaco... Es que, claro. Bueno... Sí, el tabaco a mucha gente le hace compañía. El tabaco ha salvado a muchas personas. Sí. Antes he hablado de las cosas malísimas que tiene el tabaco. El tabaco ha salvado a mucha gente de la soledad, ha salvado a mucha gente de la depresión, ha salvado a la gente. Pero es curioso porque, por ejemplo, difíciles. Juan Manuel, en el informe se ha puesto de manifiesto cómo durante la pandemia ha descendido considerablemente el consumo del tabaco. No sé si porque no se podía bajar al estanco a comprar, pero desde luego porque a lo mejor había otro tipo de diversificación de tus necesidades que hacían que eludieras esto. Y luego, otro dato de ese informe que me ha llamado mucho la atención es que se pretende la generación, me parece que es la de 2040, sin humo. Es decir, que los niños no vean cómo normalizamos el uso del tabaco para que no interpreten que esta es una forma más de socializar y que, por lo tanto, ellos los desprecien de sus propios hábitos. No lo digo yo, Juan Manuel, lo dice el informe. No, ya. Y hasta aquí lo que vamos a decir porque tenemos que ir cerrando ya este viernes de Hora 25. Háblame de la ilusión que te quité.
de las cosas que no te he dejado hacer. Cada vez no puede ser, cada vez no puede ser la única vez. He cambiado cada mueble de lugar para ver qué cara pones al entrar, al azar, pero al final yo he dormido mucho más en el sofá. Lourdes López Cumbre, Juan Manuel de Prada, Pablo Simón, muchas gracias por esta noche de Hora 25. Que disfrutéis del fin de semana. Adiós, buenas noches. Feliz Pascua para los oyentes. Efectivamente, adiós. Nos vamos, que empieza ya el larguero. El lunes vuelve Hora 25 con Aimar Bretos. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.